Muy feliz sábado, queridos hermanos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Mi nombre, para los que no me conocen, soy Tomás Guardia, sí, estudiante de cuarto año de teología, y estoy acompañado del pastor Iván, sí, que en este sábado nosotros vamos a presentar con ustedes el resumen de la escuela sabática, ¿sí? Un resumen muy lindo, algo que nos llamó la atención, en lo particular a mí me llamó bastante la atención, eh, porque son cosas que a veces en la iglesia no se charla, no se ven, no por quizás porque no se predica desde enfrente o uno no lo investiga propiamente, sino que son cosas a veces que se nos pasan, ¿sí? que escapan a nuestra quizás entendimiento de lo que Dios quiere para nosotros, que también es poder entender los pasajes difíciles, ¿no? Entonces, vamos a empezar como siempre queremos hacer, con una oración, ¿sí? Vamos a empezar orando, pidiendo la guía, la bendición de Dios, para que en esta mañana nos pueda guiar en el resumen de la escuela sabática, ¿sí? Así que te invito a donde estás, de que por favor puedas ponerte reverente, cerrar tus ojos para hacer una oración. Querido Dios, que estás en los cielos, te doy muchas gracias, Señor, porque en este sábado lindo, Señor, que nos regalaste con tu compañía, podemos estar disfrutando de la compañía tuya principalmente, de estar conectados a pesar de la distancia con todos mis hermanos y hermanas que están escuchando esta grabación. Y te pido, Señor, de que por favor nos utilices, nos capacites y que envíes tu Espíritu Santo a que podamos entender, resumir y sobre todo sacar las ideas más importantes de esta hermosa lección de escuela sabática. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, antes que iniciemos la lección, quiero mandar un saludo a todos los hermanos del distrito de San Justo, a los que nos están escuchando desde, o mirando también, mejor dicho, desde la iglesia de San Javier, Villa Saralegui, San Justo, aquí, Beni Pintado, Colonia Silva, y otros hermanos que quizás en otros lugares también nos pueden estar viendo, ¿no? Así que tengan todos un muy buen sábado. Muy bien, pastor. ¿Nos puede contar un poquito, quizás en la introducción, nosotros vamos a poner unas diapositivas para que ustedes puedan visualizar, ¿sí? Vamos a poner una diapositiva que nos va a estar guiando, nos va a estar acompañando en el transcurso de este resumen, que nos va a servir de ayuda para que podamos orientar mejor esto de lo que nos llamó la atención, ¿sí? De los pasajes difíciles. En primer lugar, como ustedes pueden ver, ¿sí? Se está viendo Pastor Iván desde ahí, ¿no? Sí, perfectamente. Muy Así, bien. la lección de esta semana nos habla sobre cómo abordar textos difíciles. Yo creo que muchas veces al leer la Biblia, al tratar de entender y comprender, alguna vez nos hemos encontrado con algunos pasajes que parecen ser difíciles y algunos ante esta dificultad muchas veces no se desaniman. O sea, muchas veces al encontrar aparentemente, y esto es una palabra que queremos recalcar, aparentemente, hay pasajes que podrían ser difíciles de entender o comprender. Entonces, no es que en la lección de esta semana aborda cada uno de esos pasajes que son difíciles de entender y comprender supuestamente en la Biblia, sino que vamos a ver algunas pautas necesarias al momento de abordar con aquellos pasajes o textos que pueden ser difíciles, ¿no? Entonces, ya si nosotros bien recordamos lo que digamos, allí en el libro de San Pedro, de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 17, nosotros allí vamos a encontrar, digamos, donde aparentemente también el apóstol se encontraba con algunas cosas difíciles de comprender y difíciles de entender de parte del apóstol, digamos, Pablo. O sea, ¿se acuerdan que Pablo escribió varias epístolas, cartas, y realmente el apóstol Pablo fue un gran teólogo? Y entonces así Pedro, dirigiéndose al público, habían personas que no entendían o no comprendían, o que otras personas torcían, digamos, las escrituras, las enseñanzas del apóstol Pablo, ¿no? Y esto habla Pedro. Entonces,
Quisiéramos recordar que a lo largo de este trimestre, y ya tristemente ya estamos finalizando, ya la próxima semana ya entramos en la última lección, estamos hablando, digamos, de este gran tema de cómo interpretar la Biblia, y hemos tenido muchas herramientas. Y entonces, ahora esta semana vamos a ver algunas pautas para entender o cómo abordar, hemos visto, algunos textos que pueden ser difíciles. Muy bien, leemos el versículo a manera de explicación también, el versículo que resaltaba el pastor de 2 de Pedro 3, 15 al 16, ¿sí? Dice lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ¿sí? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Muy bien, y en este pasaje nosotros podemos encontrar quizás estos puntos más relevantes que vemos resaltados en la diapositiva, ¿sí? Porque resulta que Pablo escribía quizás en su sabiduría, inteligencia y capacidad que él se había desarrollado, con un cierto lenguaje que también Pedro lo dice, un poco difícil. Pero ese no era el problema. El problema era que estos puntos que nosotros vemos marcados acá le hacían falta a la gente que utilizaba esos pasajes de Pablo para torcerlos, para crear una imagen diferente, ¿sí? Fíjense lo que dice en este versículo, volvemos a repetirlo. Casi en todas sus epístolas, hablando en algunas de ellas estas cosas, entre las cuales algunas son difíciles, ¿sí? Eso es lo que dice Pedro de Pablo. Algunas son difíciles de entender, las cuales los indoctos, ¿sí?, e inconstantes tuercen. Interesante, Tomás, que el apóstol dice algunas, no es que todas. Exacto. Algunas. Esto es la lección de la escuela sabática, recalca esta expresión, y es interesante entenderla, que no todo la Biblia es aparentemente difícil de entender. Pueden ser algunas cosas, ¿no? Bien. Recordemos también de que justo esta semana, trayendo un ejemplo aquí a la grabación y para compartiéndolos con ustedes también, había un hermano de iglesia, ¿sí? De una iglesia allí en Córdoba, que me dice, usted sabe, Tomás, que yo creo que todo esto de los pasajes difíciles es algo oculto, ¿sí? Hay un poder, una fuerza por detrás que impide que la gente pueda entender los pasajes, tuerce los pasajes de la Biblia con alguna intención, ¿sí? Sabemos, como creemos, que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, así también como dice Primera de Pedro, capacitó a los santos hombres de Dios, ¿sí?, para escribir las Sagradas Escrituras. Sabemos que Dios jamás quisiera que en nuestra iglesia, por consecuencia de algo mal escrito en la Biblia, nosotros nos perdamos, nos confundamos, seamos piedra de tropiezos para otros. Por eso creo que esta lección es fundamental en el ámbito de orientar a la iglesia, ¿sí?, de orientarlo en la Biblia, que es lo más importante a la hora de tener lógica, honestidad, humildad, perseverancia y lo más importante que no puede faltar, oración. También tenemos que recordar, Tomás, que el idioma, la cultura, las expresiones, digamos, de la Biblia, el lenguaje, recordemos que esto lo hemos estudiado en lecciones pasadas, que se escribieron hace mucho tiempo y hoy esos textos hay que entender, comprender y entenderlo para hoy, para el siglo XXI. Recordemos que hay algo que yo señalé y que está, digamos, en la lección. Quizás pueden haber algunas razones de los textos difíciles. Que, en primer lugar, entender de que nosotros somos imperfectos y somos seres finitos, que tenemos que ejercer mucho la actitud de estudiar, comprender y sobre todo estas pautas que pusimos en la diapositiva de la lógica, la honestidad, humildad, perseverancia y oración. Exacto. Y otra de las razones que también has dicho, Tomás, mencionaste,
son los copistas o los traductores. Entonces, esto es como, ¿quién hoy no ha, pero por eso, perdón, no significa que la Biblia sea imperfecta, digamos, en el contenido, en las expresiones, en los principios. Hoy, muchas veces encontramos por allí algún error en algún texto de cualquier libro, de literatura, o en cualquier documento, o alguien que puso mal un acento, una coma, por decirlo, o no puso un nexo, en fin, o quizás en forma apurada puso algo, ¿no? Entonces, tenemos que entender de que la revelación que Dios dio al hombre, perfecta, el método, la forma, la manera, y que los hombres luego, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron de acuerdo a su cultura, a su idioma. Pero una vez que los originales se fueron desgastando, todos sabemos que están los copistas. Y entonces allí también en algún momento pudo haber habido algo, pero eso no significa, estimados amigos, quienes escuchan, que la Biblia haya perdido credibilidad. Eso no significa que, porque muchos dicen, bueno, no, yo no creo en la Biblia por esto, o sea, por aquello. Nosotros tenemos muchísimas evidencias de la autoridad de la Biblia, que fue inspirada por Dios, que esto ya lo hemos estudiado, y que lo que está contenido allí está escrito para nuestra enseñanza y es también para hoy. Entonces, vayan yendo al tema de cómo predisponernos nosotros a entender algunos pasajes de la Biblia difíciles. Uno de los aspectos es la lógica, Tomás. Muy bien. Vemos que acá hay algunos ejemplos de contradicciones, ¿sí? Y entendamos esto también, que quizás en una frase, quizás un tinte filosófica de mi parte, de manera personal, creo que la perfección de la Biblia, Pastor, y me puede acompañar quizás en esto, sí, que el otro día escuchaba a un profesor mío hablar de todo esto, ¿no? Al inicio de una clase de la lección de escuela sabática. Y decía él también, que comparto esa idea de él, por eso digo que es personal, que la perfección de la Biblia, la perfección en la sabiduría de Dios, de escribir la Biblia por medio de elementos y herramientas humanas, se basa también quizás en los errores humanos que tiene, ¿sí? Recordemos también que la iglesia es divina, ¿sí? Pertenece al cuerpo de Dios y que también tiene componentes, tiene personas que, como toda persona humana, es imperfecta y es así. Entonces, volviendo a esto, creo que la perfección de la Biblia también se encuentra en sus contradicciones humanas, ¿sí? Y eso es lo lindo que yo charlaba con un amigo esta semana, de poder encontrar en la Biblia... En sus aparentes contradicciones. Exacto, Tomás, en sus aparentes contradicciones, ¿sí? Porque a veces quizás, no está el ejemplo acá, pero recuerdo el caso de quizás cuando uno de los discípulos va al templo, ¿sí? Si no mal recuerdo, está el relato en Mateo a partir del capítulo 15, ¿sí? Donde uno de los discípulos va al templo a dar las ofrendas, dar los diezmos, ¿sí? Y en una charla con un fariseo, él tiende a resaltar, ¿sí? Un diezmo que había dado Zacarías en la antigüedad. Entonces resulta que en este interín, en la Biblia se relata un pequeño error de cálculo. Vamos a suponer, parafraseándolo, ¿no?, que el discípulo al fariseo le había dicho por 10 dracmas. Y usted va a Zacarías y ese mismo relato está por 12 dracmas, ¿sí? Esa es una aparente contradicción, ¿no? Que no está acá relatada, pero también explica muchas de estas. ¿Por qué? Casi siempre las contradicciones se dan en relatos paralelos, ¿no? Sea de paso el ejemplo de los evangelios sinópticos, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, donde hay algunos que relatan otras historias que en otros pasajes se relatan, y hay otros que tienen historias y anécdotas particulares. Sí, por ejemplo, estas dos, ¿sí? Que se encuentra una en Marcos, en Lucas y en Primera de Crónicas también, la del censo de David. Y siempre nos preguntamos estas cosas que la Biblia aparentemente no aclara, que están un poco confusas, que por eso creo que la lección las aborda, porque alguna vez
quizás usted o yo nos hemos preguntado, por ejemplo, ¿no? En este ejemplo que aparece acá, ¿quién tentó a David a censar al pueblo? ¿Por qué David lo hizo y por qué hubieron las consecuencias que hubieron? ¿Sí? Y fíjense que la lección es muy abarcante en su conclusión con estos aparentes contradicciones. ¿Sí? Dice, una buena parte de las contradicciones de las que se acusa la Biblia, ¿sí? Se encuentran en los relatos paralelos. La lógica nos dice que dos personas, y esto hay que prestar atención, ¿sí? Presta atención. Sí. Incluso si ambas son testigos presenciales de un hecho, no presentarán nunca un relato idéntico, ¿sí? Supongamos un ejemplo, que yo con el pastor Iván estoy en la recepción de sábado, y digo, bueno, yo llamo por teléfono a algún pariente, a abuelo mío, y le cuento, ¿no? Sí, mirá, estamos acá con Iván en la recepción del sábado, en el parque, en la plaza, ¿sí? No podemos salir, pero justo salimos a pasear a los perritos. Pero resulta que después mis abuelos llaman a Iván, al pastor Iván, y le dicen, hola Iván, ¿cómo estás? Sí, fuimos a la plaza hoy, estábamos paseando a los perros y justo vimos pasar un auto rojo. ¿Sí? ¿A qué es lo que voy con esto? En los relatos paralelos, en los evangelios sinópticos, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siempre va a haber detalles más o detalles de menos dependiendo del evangelio. ¿Sí? Recordemos también la Tomás, otro ejemplo que podemos... Sí, perdón, sí. Tomás. Otro ejemplo que quizás puede ser también mucho más práctico, un ejemplo de varias personas que presenciaron un accidente de tránsito. Ahí está. Cada uno de los digamos, de los que presenciaron, van a dar diferente énfasis de acuerdo a veces su forma de ser o qué más les llamó la atención. Algunos el ruido, el otro el detalle del auto, el otro las personas que estaban adentro, los